Queremos invitar a queremos darle las gracias a los hermanos que nos ayudaron en la alabanza. También queremos invitar a los niños que pasen con su maestro. Los jóvenes también van a tener clase hoy con su maestra. Y bueno, pues los demás nos vamos a quedar acá en el templo. Y vamos entonces a tener este tiempo de lectura de la Biblia. Antes quiero anunciarles que recuerden que en el boletín que están recibiendo tienen todas las actividades que Dios mediante vamos a tener en este mes, lo cual es una tremenda bendición que estamos teniendo. Así que me encantaría que lo revisaran, no lo desechen, porque la verdad es que nos ayuda mucho a entender lo que está pasando y a enterarnos de lo que está pasando en la iglesia. Por lo demás, recordarles que los viernes tenemos los estudios bíblicos y los domingos nuestro servicio de adoración y que, bueno, tienen disponibles las redes para si quieren volver a oír el sermón, si quieren estar en contacto con los hermanos de la iglesia, pueden entrar por el Facebook, por la página de la iglesia, por el YouTube. Hay un programa de hermanas que tienen su propia espacio en el Facebook y lo está liderando nuestra hermana Noemí, así que ustedes saben, pueden compartirlo, también se pueden acercar al WhatsApp y el de los hombres que también está siendo llevado por el hermano Arturo, así que muchas opciones disponibles para estar en contacto con la Biblia y con la palabra de nuestro Dios. Queremos en esta hora invitarles a buscar el libro de Oseas, capítulo 1, y vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos va a ocupar el tiempo Oseas. Oseas capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Voy a continuar leyendo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió a Dios y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra en este día y permítenos poder aplicarla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, quiero comentarles que hoy vamos a estar trabajando en este libro de Oseas. Hemos titulado
hemos titulado el sermón Una historia sobre Cristo y nosotros. Así lo hemos titulado, una historia sobre Cristo y nosotros. La enseñanza que tenemos en esta tarde es esta. Quiero poner la enseñanza. La enseñanza es que la gracia de Dios lo cambia todo. ¿Por qué una enseñanza? Porque queremos que usted recuerde cuando se vaya a este lugar, si alguien le pregunta, ¿qué aprendiste en la iglesia? La gracia de Dios lo cambia todo. Una perspectiva nueva, la gracia de Dios. Bueno, estamos en presencia del libro de Oseas y sinceramente hablando les comento que es uno de los libros más controversiales de la Biblia. 200 años antes de Oseas se dividieron los reinos y bueno, pues trajo como consecuencia que la idolatría floreció. El reino davídico se dividió, ustedes conocen, y bueno, un becerro de oro vino a ocupar el lugar y el corazón de Dios en 10 de las 12 tribus. Y un becerro de oro era adorado y el culto a Dios se sustituyó por todo tipo de culto y todo tipo de enseñanzas idolátricas. Y Dios una y otra vez envió profetas. Envió a Elías, Eliseo, a Amós, a Oseas, pero ellos persistieron en negarse a volver, persistieron en negarse a volver a Dios y comenzaron a vivir, a acostumbrarse a vivir alejados de Dios. ¿De qué trata este libro? Generalmente cuando leemos este libro pensamos que trata de la situación de que Dios decidió que un profeta tuviera una relación con una mujer que él la llama prostituta. Dios la llama prostituta, la llama una mujer fuera de los preceptos morales de la Biblia y de su voluntad. Y generalmente se piensa que esta historia simboliza únicamente la relación que había entre Israel y Dios. Y muchas veces nosotros hemos leído esto con una tranquilidad muy grande y hemos pensado, bueno, verdaderamente la idolatría es algo malo, verdaderamente nosotros, gracias a Dios, no somos idólatras, creemos en Jesús. Bueno, pues ese es el pecado de Israel y ahí están las consecuencias de Israel. En todos esos 15 capítulos y demás, bueno, las consecuencias de Israel, la situación de esta prostituta, de Gomer, con Oseas, los hijos. Pero cuando uno lee realmente la Biblia y se da cuenta que todo lo que está escrito señala a Jesús, nos damos cuenta que esta situación es más grave. Porque esta situación es una situación donde Dios hace cosas impensables. Hace años leí en el seminario un libro que se titula, y es de James Dobson, se lo puedo recomendar. Si no está deprimido, se lo puedo recomendar. Si está deprimido, ni lo busque. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así se llama. Y es que muchas veces vemos que el obrar de Dios es tan distinto a lo que nosotros esperamos, que realmente las cosas, llegamos a pensar que Dios hace cosas que no tienen sentido. Ese libro trata de historias reales, donde muchas veces Dios obró y las cosas no salieron como la gente realmente esperaba. Y yo creo que nadie esperaría que en su sano juicio se dijera aquí, bueno, pues Dios me ha mandado, pastor, me quiero casar. Sí, voy a ir a un gogó aquí de Las Vegas y voy a traer una prostituta que Dios me mandó que la buscara y, bueno, algunos irían felices a buscar, pero es pecado, estaría mal. Pero realmente nadie en su sano juicio diría, bueno, voy a tener una relación, voy a tener una familia y todo eso.
y mucho menos le hubiéramos creído nosotros que Dios lo hubiera mandado. ¿Se imaginan ustedes? Rápidamente se me acercarían los líderes y dirían, necesitamos disciplinar a ese hermano, porque él está haciendo algo incorrecto. Y este hermano diría, bueno, pero es que Dios me mandó a hacer esto. Dios es la persona que me mandó a hacer esto. Mientras leemos el relato, nos damos cuenta y nos dejamos de sentir mal por Oseas, y nos damos cuenta de que esta historia es una historia que trata de nosotros. Porque nosotros, durante años, nos hemos portado de esa manera. Durante años hemos negado a Dios, hemos negado a Cristo, hemos negado su voluntad, hemos ido en contra de la manera en que Dios debe ser adorado. Inclusive hemos creado maneras de adorar a Dios que nos satisfacen más a nosotros que a Dios. Hemos inclusive cambiado la palabra de Dios. Nos hemos exhibido por la televisión tratando de enseñar que dos personas del mismo sexo pueden tener una relación aprobada por Dios, cuando en la Biblia claramente no se enseña así. La Biblia le llama pecado, la Biblia le llama algo que no está aprobado por Él. Entonces, cuando nos adentramos profundamente a esta historia, nos damos cuenta que esta es la historia donde nosotros somos los identificados. Acá el personaje principal ni tan siquiera es el profeta Oseas. Acá el personaje principal es Dios, que le dice a Oseas, tienes que hacer esto para de cierta manera, ¿hacer qué? Bueno, mostrar la forma en que los hombres de Israel y de Judá me han tratado, la manera en que han rechazado mi palabra. Y ahí vemos muchas veces cómo los hombres han ido en contra de Dios, han ido en contra de su voluntad, y si pudiéramos dar una pequeña idea de qué se trata este libro, diríamos que este libro se trata de desmontar, muchas veces de desmontar pequeños escenarios que nosotros nos montamos en la vida. Realmente, cuando leemos este libro, más que nada lo que resalta es la gracia de Dios, que es capaz de perdonar aún cuando la persona ha pecado, cuando la persona ha reincidido en el pecado. Dios la busca, la perdona y la restaura. Y este libro se trata de eso. Se trata de que hay una oportunidad, de que todavía no se ha terminado todo, porque de eso se trata la gracia de Dios. Si nosotros pudiéramos definir la gracia de Dios, diríamos que la gracia de Dios es la manera en que Dios hace para desmontar en nosotros mecanismos y andamiajes que nosotros nos montamos para crear ciertas apariencias. Porque una de las grandes realidades acá es que Israel tenía una apariencia. Tenía la apariencia de ser el pueblo de Dios, tenía la apariencia de ser religioso, tenía la apariencia de ser justo con los pobres, y realmente nada de eso estaba sucediendo. Todo estaba en apariencia. Y muchas veces nosotros hemos transitado por ese camino, por el camino de las apariencias, ¿verdad? Y nos hemos montado un drama, nos hemos montado una historia y no hemos sabido vivir según la identidad que Dios nos ha dado, sino que vivimos por las apariencias. Por ejemplo, hace tiempo, cuando yo comencé esta iglesia y cuando comenzamos acá algunos, yo tenía una costumbre. Y era la costumbre de estar allá afuera esperando y saludando a todos los que llegaban y despidiendo y saludando a todos los que salían. Pero ¿sabes qué? Eso era un andamiaje que yo me había creado. Eso era como un termómetro de mi condición espiritual. ¿Por qué razón?
Porque yo estaba afuera trinando, luchando, orando, rogándole a Dios que vinieran a la iglesia ustedes. Porque en ese momento me importaba que vinieran a la iglesia. Y quizá usted piense ahora, bueno, ahora no le importa que vengan a la iglesia. Sí me importa, pero sé que no es por mi fuerza que ustedes van a venir. Yo sé que va a venir la gente a la iglesia porque Dios los trae. Pero yo me había creado un andamiaje y entonces si la iglesia marchaba bien, si los domingos había mucha gente, si la gente simpatizaba conmigo, si yo les caía bien a todo el mundo, para mí estaba todo maravilloso. Si de pronto venían las vacaciones, las cuales odié por años, ahora no, ahora los mando a que se vayan de vacaciones. Antes oraba para que no salieran de vacaciones. Le pedía al Señor, enférmalos para que no se vayan de vacaciones. Imagínense, éramos 7 personas y de pronto se iban 2 de vacaciones y nos quedamos 4. Entonces aquello para mí era terrible. ¿Por qué? Porque yo me había creado una falsa expectativa, un andamiaje. Yo me había creado algo que no me dejaba vivir por la identidad que yo tengo en Cristo. Como hijo de Dios, aprendí, y creo que lo aprendí con Jordani, y él no lo sabe. Pero Jordani batallaba conmigo y me decía, pastor, quédate aquí en el ensayo. No, Jordi, yo tengo que recibir a la gente. Quédate en el ensayo, por favor. Y me empecé a quedar en el ensayo. Empecé a aprender en la oración que no eran mis fuerzas las que los traían a la iglesia. No es mi capacidad de invitarlos, ni las visitas, ni la tendencia a estar conectados con ustedes, sino que ustedes venían porque el Espíritu Santo de Dios les movía a venir. Y comencé a ver que mi identidad en Cristo era esa. Yo soy el pastor que simplemente Dios ha traído a este lugar para traer una palabra de edificación a la iglesia. Y si un día Dios pone 2 personas para la edificación, gloria al Señor. Y si al otro día pone 100 para la edificación, también le damos gloria a Dios. Y eso no cambia la idea de que soy el pastor, de que sigo orando y de que sigo buscando a Dios. ¿Ve? O sea, no cambia la situación. Y es que muchas veces vivimos más que por la identidad que tenemos en Cristo, vivimos por las condiciones que nos rodean. Y si permutamos a un lugar donde no hay una iglesia cerca, dejamos de ir a la iglesia. Y si de pronto alguien en la iglesia hace algo incorrecto, me enojo y no voy más a esa iglesia. O si, por ejemplo, alguien no me saluda, dejo mi relación con Jesús. Pero todo eso es un andamiaje, todo eso es una manera de disfrazar cómo realmente soy en mi interior. Y le voy a decir algo, y esto no quiero decirlo para alarmarlo, pero hay muchas posibilidades de que muchos de los que estamos aquí hoy todavía no sean cristianos. Y no quiero señalar a nadie, me quiero señalar yo mismo. Cada día yo busco y procuro en mi salvación. Y voy al evangelio y quiero cuidar mi salvación con temor y temblor. Pero muchas veces no vivimos la vida cristiana por nuestra identidad, por lo que Dios ha hecho en nosotros, sino por las condiciones y las consecuencias que nos rodean. Y eso pasó con Israel también. Ellos eran el pueblo de Dios, pero murió el rey, se dividieron, se fueron hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque las condiciones estaban dadas para eso. Pero ellos tenían una identidad como pueblo, ellos tenían una historia, ellos tenían un Pentateuco, ellos tenían toda una cantidad de reyes y ellos no buscaban a Dios porque las condiciones no se daban. Entonces, amados hermanos, en esta tarde yo quiero meditar en este libro porque en este libro vamos a aprender un poco acerca de la gracia de Dios. Vamos a comprender la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios lo que te mantiene en pie cuando todo está mal. No importa que las cosas vayan bien o mal. Si la gracia de Dios está en tu vida, todo va a estar bien y tú vas a estar en pie. Porque
tú no quieres agradarte a ti mismo, tú no quieres hacer nada para tu satisfacción, tú quieres hacerlo para la gloria de Dios. Y si quiero vivir para la gloria de Dios, tengo que entender que todos los acontecimientos de mi vida están en su mano. Son de Él y para Él. Ya sea que yo crea que me vaya bien o mal, de todas maneras es plan de Dios. Y cuando pase un tiempo me voy a dar cuenta que la gracia de Dios me mantuvo y me sostuvo. Y les voy a decir algo. Todo esto que les estoy hablando y todo esto que estoy comentándoles son cosas que me han herido a mí durante esta semana. Yo he estado leyendo un libro que es como leer una espina, como abrazar un rosal. Muy bonito, muy devocional, pero tiene unas espinas que te atraviesan el alma. Y le doy la gloria a Dios por eso, porque realmente me está ayudando a conseguir la idea de no estar satisfecho con la condición espiritual en la que vivo. Porque tenemos la tendencia, ¿sabe a qué? A achantarnos, a sentirnos bien como estamos. ¿Cómo es mi vida con respecto al año pasado? Bueno, me estoy congregando, tengo una iglesia, tengo un pastor, tengo unos cuantos hermanos. Bueno, respecto al año pasado estoy mucho mejor. Pero te voy a decir algo, no podemos nosotros seguir pensando que está bien así. Hay más, hay más. Y hay que buscar a Jesús para encontrar eso que significa y que es la gracia de Dios. Por eso en esta tarde vamos a hablar 3 cosas que nos van a ayudar a comprender mejor la gracia de Dios. Lo primero, es por gracia que Dios nos busca cuando estamos en la peor condición. Es por gracia. Y esa es una realidad que no cambia. Fíjense, acá nosotros tenemos que ver algo. Si hubiésemos leído el libro anteriormente, nos hubiéramos dado cuenta que la persona que Dios llamó en el capítulo 1 fue perdonada en el capítulo 3. Fue traída en la peor condición posible para además mostrar lo peor que había en su corazón, pero en el capítulo 3, si ustedes lo buscan, hay palabras de perdón, hay palabras hermosas para esta situación. Por ejemplo, Oseas fue mandado a traer a una mujer adúltera a su vida, una mujer que tuvo un tremendo pecado, pero en el capítulo 3 dice Dios de esta mujer: la compré entonces para mí, versículo 2, por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, cuando la gracia de Dios está presente, nuestra condición puede ser la peor, pero la gracia de Dios nos conduce al perdón. La gracia de Dios nos conduce a la reconciliación con Dios. Y eso es algo hermoso. Por eso es necesario que nosotros entendamos que lo que falta en nuestra vida, lo que falta hoy en nuestra vida espiritual, si hoy estás dándote cuenta que tu corazón todavía no está con Jesús a 100%, porque fíjense, quizás usted puede pensar, bueno, ¿soy yo cristiano o no? Y uno puede pensar, ¿por qué soy cristiano? ¿Cómo lo sé? Hay gente que le dirá a uno, bueno, porque haces lo que Dios dice, por eso eres cristiano, ¿verdad? Bueno, te voy a dar una mala noticia. Se puede hacer lo que Dios dice y no ser cristiano. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dijo a ciertas personas, a los alejados de mí, hacedores de maldad. En el contexto de ese pasaje, Jesús hace un llamamiento y dice que vayan a predicar, que vayan a sanar y que vayan a echar fuera demonios.
Pero después, un poco tiempo después, Jesús se encuentra con algunos y ellos le reclaman a Jesús el hecho de que Jesús debería conocerlos a ellos porque ellos estaban involucrados haciendo supuestamente lo que se supone que él había mandado. Ellos le dicen, en tu nombre, ¿qué cosa? En tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos el reino. ¿Y qué dijo Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos montamos cada andamiaje, nos montamos cada historia, que somos capaces de parecer cristianos y no serlos. Inclusive somos capaces de hacer cosas que Dios dice que hagamos y todavía nuestro corazón no está con Él. ¿Se acuerdan de Jonás que lo predicamos? Jonás en el capítulo 1, ¿qué hizo? Se fue, viró, Dios le volvió a dar el encargo. Esa vez que hizo, fue e hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Pero cuando llegamos al capítulo 3, ¿qué pasó? El hombre estaba bravo, estaba enojado, estaba muy mal. ¿Por qué razón? Porque él había hecho lo que Dios decía, pero no había puesto su corazón en eso. Entonces, mucho cuidado, porque podemos estar en este lugar haciendo lo que Dios dice y todavía nuestro corazón no esté con Él. Por eso es que yo digo que en una iglesia siempre tenemos que hablar del Evangelio, porque el Evangelio es lo que me ayuda a comprender la gracia de Dios en mi vida. Y eso no podemos comprarlo. Esa es una experiencia única. Cuando Dios me llama, cualquiera que sea mi condición, y Dios cambia mi corazón, mi vida funciona diferente. Porque ya yo no voy a servir a Dios para agradar a los hombres o para agradar o para hacer lo que se supone que la gente espera de mí. Yo voy a servir a Dios y voy a amar a Dios porque lo voy a hacer de corazón. Y esa es la diferencia entre Oseas y Gomer. Porque uno dice, ¿cómo este hombre va a hacer esto que Dios le está mandando? ¿Cómo este hombre va a ir a escoger una mujer prostituta? Bueno, en la Biblia el apóstol Pedro protestó. En una visión Dios le dijo del lienzo, mata y come. ¿Y qué dijo él? Yo no voy a hacer eso, porque yo nunca he comido nada inmundo. O sea, su teología, ¿cómo era? De primer nivel. Su enseñanza, ¿cómo estaba? Muy clara. Su compromiso con el judaísmo, ¿de qué manera era? Muy fuerte. Pero cuando estaba en presencia de Dios, su relación con Dios era mínima. Porque Dios puede mandar a hacer cosas que muchas veces no le vemos sentido, pero todavía son la voluntad de Dios. Ahora, la diferencia entre este hombre y Gomer es que este hombre fue a buscar a esta mujer sabiendo quién era, sabiendo lo que había hecho y lo que iba a hacer, y dice la Biblia, y la amó. Este hombre se entregó a esta persona no por la condición en que la persona estaba ni por quién era la persona, sino por lo que Dios le había dicho. Para él era más importante el amor de Dios en él que el amor que él estaba profesando a ella. Él le estaba dando amor muy puro porque él estaba recibiendo amor muy puro. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Amados hermanos, es por gracia que Dios nos busca cuando estamos en la peor condición. Probablemente nadie del pueblo hubiera tenido en cuenta a esta mujer. Nadie del pueblo hubiera tenido en cuenta a esta persona. Pero Dios la tuvo en cuenta. La mandó a buscar. La usó para representar su relación
con Israel, pero además obró en su vida para bendición. En esta tarde quiero que escuches estas palabras. Pocos paralelos en la Biblia son tan poderosos y dolorosos como la narrativa simbólica del matrimonio de Oseas. Una unión adúltera. Basta con leer los primeros versículos para darnos cuenta que las cosas pueden terminar mal. Mientras leemos el relato y lo entendemos, dejamos de sentirnos mal por Oseas. Nuestra preocupación cambia cuando comprendemos que Gomer no es más que una representación nuestra, de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro deseo de complacernos a nosotros mismos con cosas pecaminosas en vez de rendirnos a Dios. Porque cuando usted lee el libro, Gomer ocupa el lugar de Israel y Oseas el lugar de Dios. Y en esa representación, Gomer está llevando la condición del pueblo de Israel. Cuando leo eso me doy cuenta que mi condición muchas veces no es como la del profeta. Muchas veces mi condición es como la de Israel y como la de Gomer. Muchas veces me seducen las cosas del mundo. Muchas veces mi lenguaje no es el más correcto. Muchas veces mis pensamientos no son los mejores. Muchas veces mis relaciones no son perfectas. Muchas veces la manera en que trato a mi familia no es lo que Dios espera de mí. Y cuando eso sucede, pues necesito derramamiento de la gracia de Dios en mi vida. Necesito entender la gracia de Dios. Lo segundo que queremos aprender en esta tarde acerca de la gracia es que el pecado tiene un alto costo. Miren, una de las cosas que tenemos que procurar es cambiar la manera que cambiamos. Hace un tiempo dije, los falsos arrepentimientos hay que vigilarlos, pero ahora les digo, y se los digo por mí mismo, tengo que cambiar la manera en que creo que cambio. Porque cambiar delante de Dios no se trata de adoptar una actitud externa. Se trata de una actitud interna. El libro que estoy leyendo presenta la imagen de un iceberg. Y este libro, que lo he leído y ha sido de bendición, me dice, generalmente las personas se parece su vida a la del iceberg. Solo vemos el 10% de lo que son. Porque en un iceberg el 10% está sobre el agua, pero el 90% está debajo del agua. Y hay mucha gente, antes de conocer esto, que navegaba en las aguas heladas y decía, mi barca puede romper ese pequeño hielo. Y cuando ya chocaban, se destruía la barca. ¿Por qué razón? Porque realmente el iceberg es 90% abajo, 10% arriba. Bueno, tenemos que cambiar la manera en que cambiamos. Tenemos que, de alguna manera, comenzar a entender que lo que Dios nos dice es todo lo contrario a lo que es un iceberg. Dios dice que nosotros debemos vivir como el menor quien quiera ser el mayor. Quien quiera ser servido debe servir primero. Y muchas veces no acabamos de entender esas cosas. Y son cosas básicas en el Evangelio. Son cosas muy sencillas. No queremos servir, no queremos humillarnos. Y eso es un grave problema. Si vamos acá a la palabra de Dios en Oseas, capítulo 2, versículos del 1 al 6,
quiero que ustedes vean el costo del pecado de Israel representado en la vida de esta mujer. Dice versículo 2, contended con vuestra madre, porque ella no es mi mujer, yo no soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Dice el versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos. Hermano, el pecado tiene un alto costo. El pecado nos cega, nos destruye, nos hace insensible a la palabra y a la voluntad de Dios. No podemos olvidar que cuando nosotros pecamos, no solamente afectamos a los que viven a nuestro alrededor, sino también es una desobediencia directa en contra de Dios. Dice acá este escrito, la gracia de Dios es una vez más el punto clima de este relato. En esta historia, como en la nuestra, la gracia de Dios es infinitamente más poderosa que nuestro pecado. Esta gracia no solo permite el perdón para mi pecado, sino que también propicia la promesa de restaurar lo que ya está corrompido. Amados hermanos, el pecado tiene un alto costo, pero tu vida no fue creada para vivir en el pecado. El pecado es la consecuencia de haberse alejado de Dios. El pecado es la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Podemos volver. Hay un camino de regreso. Hay una manera de acercarnos más a Dios. Y ese pecado que tiene un alto costo, existe la gracia, la cual es capaz de quitar y perdonar este pecado. Según el libro de Oseas, esta familia está representando la relación de Dios con el pueblo, porque Dios tenía dos opciones para ellos. Porque Dios desde el principio ha tenido dos opciones. Los que estudiaron Deuteronomio esta semana, el viernes, conocieron esas opciones. Moisés, al escribir, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras. He aquí pongo delante de ti la obediencia y la bendición. Obedece para que vivas. Y he aquí también pongo delante de ti la muerte y la desobediencia para destrucción. Si desobedeces, seguramente morirás. Y desde el principio hemos andado con esas dos opciones delante. No más que el príncipe de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de la gente para no ver el camino de salvación. No más que muchas veces hemos transitado por el camino del pecado como si fuera el único camino que existe. Como si fuera el único lugar a donde alguien puede llegar. Pero hay un camino más, y es el camino de la gracia de Dios. Es el camino del perdón, es el camino que hace que seamos restaurados a través del arrepentimiento desde el corazón. Y quizá usted se está preguntando en esta tarde, ¿qué necesito para ser restaurado y para pagar mi pecado? Usted solo tiene que arrepentirse delante de Dios, porque el pago del pecado ya ha sido saldado. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Solo la relación con Jesús es la que nos hace salvos. Usted puede ser lo peor de este mundo, pero si Cristo entra en su corazón, si Cristo llama a su corazón y entra a su vida, usted va a ser perdonado y su relación va a ser restaurada. Una de las cosas lindas
de la Biblia es que las historias no terminan de esta manera tan trágica. Las historias terminan todas en las manos de Dios. Ese pueblo de Israel que continuó en pecado y desobedeciendo a Dios, tenemos un Nuevo Testamento que nos dice en Apocalipsis que se unió junto a la iglesia, fueron un solo pueblo, Dios los constituyó un solo pueblo y los hizo la esposa de Jesús. Y ese pueblo de Dios que hoy pertenecemos nosotros, se ha unido en matrimonio a Cristo por su justicia, por su amor y por su misericordia. Y no ha tenido nada que ver con nuestra fuerza ni habilidades. Ha tenido que ver con la promesa, con el pacto y con la gracia de Dios. Pero tú hoy eres llamado, tú hoy eres decididamente elegido para ser restaurado. Si habiendo escuchado parte de este mensaje, sientes que tu vida todavía no está a 100 con Dios, que no está completamente entregada a Él, si sientes que todavía hay cosas que hay que cambiar en tu corazón, entonces ve a Jesús, ve a Dios, porque este pueblo, esta restauración, este amor, esta gracia que derrama el libro de Oseas es para ti y es para mí, es para nosotros. Lo tercero y último que quiero meditar en esta tarde es por la gracia de Dios que somos restaurados y recreados en Cristo Jesús. Si vamos al capítulo 2, versículo del 14 al 23, y no quiero que lo lean, solo les voy a mencionar algunas cosas. Ustedes verán que Dios tomó la iniciativa no solo para llamar a Oseas al arrepentimiento, sino también a Gomer. Y por ejemplo, dice acá en el versículo 17 o el 16, por ejemplo, y en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto para ti con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Amados hermanos, estas son palabras que primeramente se aplicaron a Gomer, la cual fue restaurada, pero que a través de Jesús se aplican hoy a nuestras vidas. A través del Señor, hoy nosotros somos ese pueblo que ha contraído matrimonio con Jesús. Somos la nueva representación de la relación con Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué clase de esposa estamos siendo? ¿Somos cristianos fieles o infieles? ¿Es nuestra fidelidad reconocida por el Señor? ¿O todavía vivimos en la corrupción y en la ignorancia del pecado? En Oseas vemos un vistazo a la gloriosa historia de la redención en la persona de Jesús. 800 años antes de la venida de Jesús, Oseas representa a Dios y Gomer representa a Israel. Y la relación no va bien. Pero con la llegada del Salvador, la gracia de Dios restaura y nos recrea en Cristo. Y quiero llamar la atención a esto, porque ustedes lo han estudiado. Si van al versículo 18, fíjense cómo dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, quitaré la guerra, la espada, te haré dormir segura. Palabras muy parecidas a las que se dirigieron a Noé después del diluvio.
palabras muy parecidas a las que hoy nosotros podemos comparar con las del Nuevo Testamento y con lo que Jesús nos ha prometido. Amados hermanos, la gracia de Dios lo cambia todo. Y la gracia de Dios lo cambia todo desde el interior. Y si una cosa puedo hacer es salir de mi zona de confort. Una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida cristiana es conformarnos con la estatura, la madurez y el conocimiento que tenemos. Una de las peores cosas sería decir, ya sé todo lo que necesito de la Biblia, ya oré por todos mis problemas, ya solo necesito esperar que Jesús venga. Déjame decirte, si esa es tu condición, hay que cambiar la forma en que cambiamos. Hay que arrepentirnos de nuestros falsos arrepentimientos. Hay que entender la gracia de Dios. La gracia de Dios, cuando está en tu vida y nos visita, hace todas las cosas nuevas. Lo primero que hace es tener deseos de buscar a Dios. Fíjense, esa es una cosa que yo aprendí de esas estancias allá afuera. Que cualquiera diría, ¿pero qué tiene que ver que el pastor espere allá afuera? Sí, pero cuando hay 120 grados, como yo tenía a las 3 de la tarde, está allá afuera casi heroico, ¿sí o no? Mi esposa, yo entraba y me decía, eres dorado, te has puesto dorado, no negro, estás dorado, del sol que cogía yo allá afuera. Y comenzaba allí a contar los autos, y ya llegó fulano, y ya llegó mengano, y ese es el auto, pero no me ha llegado ciclano. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo por mi identidad en Jesús, sino estaba viviendo por las consecuencias y las condiciones que me rodeaban. Hoy por hoy, puedo decir que en esa área soy un hombre libre. Soy un hombre que Dios ha transformado en esa área. Pero no quiero conformarme. Quiero seguir caminando, quiero seguir experimentando la gracia de Dios. Hay cosas en mi vida que todavía tienen que cambiar. Hay cosas que en mi vida todavía tienen que ser transformadas. Hay preocupaciones que tengo con mis hijos, hay preocupaciones que tengo con sus estudios, hay preocupaciones que tengo con mi vida, hay preocupaciones de todo tipo, pero necesito la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios todo lo cambia. Porque mira, si tú le hubieras preguntado a Anás y Caifás, que en ese tiempo no estaban vivos, pero le hubieras preguntado, ¿qué hacemos con esta prostituta? ¿Sabes qué hubieran dicho ellos? Sácala desnuda y apedréala, porque eso fue lo que hicieron. Y la llevaron delante de Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dijo a ella? Vete y no peques más. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios todo lo cambia. Así que no eres suficientemente malo para no poder ser cambiado por Dios. Necesitamos aprender y conocer la gracia y necesitamos aprender a ser transformados por Jesús. Quiero concluir con estas palabras. Oseas no se trata sobre la angustia de Oseas, sino las de Cristo al amar incondicionalmente a su iglesia. Por eso este libro en la Biblia tiene un sabor agridulce y confrontador. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel todo el tiempo. Pero Oseas representa a uno que habría de sacrificarse por su esposa, no solo perdonándola, sino muriendo por ella. Cuando vuelvas a leer el libro de Oseas, entiende el corazón de Dios, entiende la gracia de Dios y comprende que en esa imagen estamos todos nosotros retratados. La próxima vez que tengas que tomar una decisión trascendental en tu vida, considera que la gracia de Dios lo puede cambiar todo. Considera que Dios puede obrar, que la gracia de Dios tiene que hacer las cosas nuevas. No se trata de las lágrimas nuestras, se trata de nuestra conducta como iglesia en las manos de Jesús. ¿Qué tipo de esposa quiero ser? Una esposa ataviada, como dice la Biblia, vestida de lino fino,
transparente, limpia para ponerme en manos de Dios? ¿O quiero ser una mujer infiel, yendo detrás de todos los baales de esta época, de todas las idolatrías de este tiempo, afectando mi corazón y menospreciando la obra de Dios? Espero que esta meditación haya sido de bendición para todos nosotros, y que el cambio no sea en la superficie. Porque ¿sabes qué? El mundo está cambiando. Los icebergs están cambiando. ¿Sabes qué? Se están derritiendo en la superficie, pero por debajo continúan violentamente grandes. Que tu cambio no sea externo, que mi cambio no sea externo, que nuestro cambio sea completo, que sea real, de una vez y para siempre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te doy gracias porque al estudiar este libro, al verlo, al ver a Oseas tomando esa esposa para ti, para él, para representar la relación tuya con Israel, conmueve mi corazón, Señor. Padre, queremos ser una iglesia santa, agradable delante de ti. Y queremos que nuestros cambios y transformaciones sean reales, completos, que sean significativos para ti. No queremos hacer esta obra para después reclamarte que hemos hecho lo que tú dijiste y por eso debes amarnos. No, queremos, Señor, ser amados por nuestra entrega, por nuestra devoción, por nuestra obediencia. Señor, bendice cada familia en este lugar. Si alguna persona hoy necesita experimentar un cambio, óbralo en su corazón, Señor. Sabemos que este cambio nada más puede ser sobrenatural. Ningún hombre puede cambiar a otro, pero tú puedes hacer los cambios. Tú puedes hacer las transformaciones. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a alabar a